Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Guara Dafne Tito Segales. Yo voy a dar un dictamen técnico de adecuación convencional de la Ley 222 de consulta de los pueblos indígenas del TIBNIS. Esto va dirigido al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Como resumen ejecutivo, puedo decir que el presente dictamen analiza la compatibilidad de la Ley número 222 del proceso de consulta realizado en el territorio indígena y parques nacionales Isiboro Securé con los estándares internacionales de derechos humanos. Se identificó como principal problema que la consulta desarrollada para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos no cumplió plenamente de los requisitos de ser previa, libre e informada. La principal observación radica en que el proyecto estatal ya había sido impulsado antes de la realización de la consulta, afectando su carácter previo y generando cuestionamientos sobre la buena fe del procedimiento. Se recomienda adecuar los mecanismos de consulta indígena, los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y garantizar el proceso participativo ante la adopción de decisiones estatales que pueden afectar a los pueblos indígenas. La identificación del problema real de la Ley 222 fue promulgada con la finalidad de realizar una consulta a los pueblos indígenas mojeño, trinitario, yuracaré y chimán que habitan el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Securé, TIBNIS, respecto a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. El problema surge debido a que en diversos sectores indígenas y organizaciones nacionales e instancias internacionales cuestionaron que la consulta no cumplió plenamente con los estándares internacionales de consulta previa, libre e informada, ya que varias decisiones relacionadas en el proyecto de la carretera habrían sido adoptadas antes del inicio del proceso consultivo. Esta situación afectó directamente a los pueblos indígenas del TIBNIS, cuyos derechos territoriales, culturales y de participación podrían verse comprometidos por la ejecución del proyecto. De esta manera, el marco convencional llegaría a ser la situación analizada involucrada en derechos reconocidos tanto por la Constitución Política del Estado como por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La Constitución Política del Estado, en su artículo 2, indica de que el derecho a la libre determinación de las naciones, pueblos indígena originario campesino. En el artículo 30, parágrafo 2, numeral 15, derecho a la consulta previa obligatoria realizada por el Estado de buena fe y concertada. En el artículo 403 llega a ser el reconocimiento de los territorios indígena originario campesinos. Parte de la Convención Americana de Derechos, sobre Derechos Humanos, en su artículo 21, el derecho a la propiedad privada interpretado por la Corte IDH como protección a la propiedad colectiva indígena. En su artículo 23, derecho a la participación en asuntos públicos y otros instrumentos internacionales. En el convenio número 169 de la OIT, en su artículo número 6, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 19 y 32. Asimismo, como un análisis de compatibilidad, podríamos decir que la ley número 222 tenía como finalidad garantizar la consulta de los pueblos indígenas del TIBNIS. Sin embargo, al contrastar su aplicación prácticamente con los estándares internacionales, se observan incompatibilidades relevantes. El convenio 169 de la OIT exige que toda consulta se realizará antes de la adopción de medidas que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de, ejemplificando con un caso, se podría decir en el caso indígena Quiucha de Sarayaku versus Ecuador, estableció que la consulta debe desarrollarse en la primera etapa de planificación antes de la adopción de decisiones definitivas.
En el caso del TIBNIS, carretera Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, ya se había impulsado mediante acuerdos, decisiones estatales previas a la consulta, situación que pone en duda el cumplimiento del requisito de consulta previa y la buena fe de ello. Asimismo, como ese antecedente, la jurisprudencia interamericana señala que la consulta debe realizarse de buena fe y con la finalidad de alcanzar acuerdos cuando una decisión estatal ya se encuentra encaminada antes del proceso consultivo. Surge la duda razonable sobre la verdadera capacidad y la verdadera intención de los pueblos indígenas para influir en el resultado final. Como otros aspectos relevantes, podemos decir que en el derecho a la información de los estándares internacionales exige que las comunidades conozcan de forma completa los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales de los proyectos. Diversos informes y observaciones internacionales señalaron el cuestionamiento respecto a la suficiencia y oportunidad de la información proporcionada durante el proceso consultivo. También podríamos decir que, por otra parte, la Corte Interamericana ha reconocido que la relación especial de los pueblos indígenas con sus territorios constituye un elemento esencial de su entidad cultural y supervivencia. Debido a ello, cualquier medio que afecte estos territorios exige un nivel reforzado de protección estatal. Es decir, si bien el Estado puede argumentar que la Ley número 222 fue creada precisamente para garantizar la consulta indígena de la existencia formal de una forma, no implica automáticamente el cumplimiento de los estándares internacionales de los determinados de forma efectiva del proceso desarrollado. Como conclusión, yo podría decir de que del análisis efectuado se concluye que el proceso de consulta desarrollado bajo la Ley número 222 presenta incompatibilidades con los estándares internacionales de derechos humanos. Las principales incompatibilidades podrían radicar en la vulneración de requisitos de consulta previa reconocido por el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Política del Estado. Asimismo, existe cuestionamientos razonables respecto al cumplimiento de los principios de buena fe, participación efectiva e información suficiente durante el procedimiento consultivo. En consecuencia, la aplicación de la Ley número 222 en el caso del TIBNIS resulta incompatible con el artículo 21 y el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los estándares desarrollados por la Corte Interamericana en materia de consulta indígena. Como recomendaciones prácticas, tal vez podría decir que una modificación fortalecería la normativa nacional sobre la consulta previa para garantizar toda consulta que se realice antes de la adopción de cualquier decisión estatal susceptible de antes de que pueda afectar a los pueblos indígenas originarios campesinos. También hacer un énfasis en la consulta del TIBNIS, que existió formalmente, pero el verdadero problema jurídico no es que hubo consulta o no, sino si fue realmente previa, libre e informada. Conforme a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una consulta realizada cuando la decisión estatal prácticamente ya está tomada o ya estaba encaminada, no satisface las obligaciones internacionales asumidas por Bolivia. Gracias.